¿Listos? Hola, buenos días. Le damos la bienvenida a todos los que ya están conectados con nosotros para iniciar nuestra reunión. Bueno, pues de acuerdo a las circunstancias, pues hemos retornado a estos medios para poder transmitir la enseñanza y necesitamos estar orando por todo lo que está pasando. Por gente que está padeciendo toda esta pandemia. No se olviden de estar orando ahí también por nuestro hermano Abdi, que ya sabemos que su papá partió con el Señor, entonces estamos orando. Él acaba de partir a Colima para estar allá con sus familias, y a nosotros nos toca pues orar, apoyarlos, orar por su familia, orar por Nahum, que es el papá de Abdi, es el hermano de Nahum, pastor de Colima del Grupo Amor. Entonces les pido que estemos orando por ellos, que Dios obre en sus vidas, que Dios traiga paz, consuelo a sus corazones y sigamos confiando en Dios. Bueno, pues esta mañana continuaremos con nuestro tema, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Hoy sería nuestra tercera parte. ¿Y qué le parece si leemos nuestro texto base en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 1. Vamos a leer hasta el versículo 3. Éxodo 20, versículo 1 al versículo 3. Y dice: Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Bueno, si ustedes observan este primer mandamiento es un llamado a la fe. Este es un llamado a creer y poder descansar en Él. No solamente nos está diciendo que no debemos de tener otros dioses, porque ya hemos aprendido los 2 domingos anteriores de que fuera de Dios no hay Dios. Bueno, una cosa es tener la información, saber de que no existe otro Dios, pero si ese Dios verdadero que dice que no hay otro Dios, no llega a ser nuestro Dios, pues no tiene sentido. Todos los 10 mandamientos descansan en el primer mandamiento. Si Dios no es nuestro Dios, entonces los demás mandamientos pierden sentido. Entonces, la adoración que le debemos de brindar a Dios no debe ser compartida con nadie. ¿Por qué? Porque Dios no comparte su gloria con nadie. Entonces, ¿cómo sabemos que el primer mandamiento es una realidad en nuestras vidas? ¿Cómo sabemos que estamos cumpliendo con ese mandamiento? Una de las evidencias primarias que debe de haber en nuestras vidas es que obedecemos a Dios, nos sujetamos a Dios. Somos personas que decidimos voluntariamente obedecer a Dios. Esa es la manera primaria de saber que hacemos a Dios nuestro Dios. Entonces, la fe verdadera siempre va a caminar con la obediencia. Esta mañana contestaremos a la pregunta: ¿qué es tener a Dios como nuestro Dios? ¿Qué se requiere para poder obedecer al primer mandamiento? Y solamente vamos a ver 2 puntos para contestar qué es tener a Dios como nuestro Dios. ¿Y qué le parece si antes de empezar oramos, dejamos esto en las manos del Señor? Padre, esta mañana te damos gracias. Gracias porque nos permites estar aquí juntos una vez más, Señor. Y que este tiempo, Señor, sea un tiempo fructífero. Que tu palabra, Señor, hable a nuestras vidas. Que traiga nuevos retos a nuestros corazones. Y que esta iglesia, Señor, sea fortalecida, Señor. Que estos tiempos difíciles, que estos tiempos, Señor, de pandemia, Señor, sirvan, Señor, para que nos acerquemos más a ti, Señor. Porque entiendo que este es un llamado, Padre, para reflexionar. Este es un llamado para entender, Señor, que necesitamos caminar cerca de ti, Padre. Que a través de este primer mandamiento, Señor, tú nos hagas ver, Señor, que lo más importante, Señor, de todo esto es regresar a ti, confiar en ti, Padre.
descansar en ti, Señor. Te doy gracias esta mañana, Señor, sin olvidarnos de aquellos, Señor, que están enfermos, aquellos que necesitan, Señor, de nuestro apoyo. Oramos, Señor, para que ellos sean restablecidos de su salud, Señor. Creemos que tú eres un Dios de poder, que para ti no hay nada difícil, Señor, y que tú puedes obrar en los corazones de estos hermanos, Señor, que están convaleciendo ahí en sus casas. Señor, les bendecimos donde quiera que estén, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Entonces, como les decía, hoy contestaremos a la pregunta, ¿qué es tener a Dios como nuestro Dios? ¿Y qué se requiere para poder obedecer este primer mandamiento? Solo veremos 2 puntos. En primer lugar, para tener a Dios como nuestro Dios, se requiere conocerlo. Debemos de tener un conocimiento apropiado de quién es Él. Nosotros, como cristianos, nunca profesamos una fe ciega. Lo importante de nuestra fe no es tener fe como muchos dicen. Lo importante es tener fe. Lo importante es tener una fe sincera. No, eso no es lo importante. Lo importante es quién es el objeto de nuestra fe, en dónde descansa nuestra fe. Entonces, la fe bíblica, la fe que nos enseña Jesús, es una fe que tiene contenido. Se requiere tener datos e información del Dios que nosotros servimos. Porque nadie puede tener una verdadera salvación si tiene una información falsa. Se requiere tener una información veraz, una información bíblica. Por eso la importancia de ser personas que estudiamos y leemos las Escrituras. ¿Cómo sabemos que somos veraces en lo que creemos? ¿Cómo sabemos que en verdad tenemos una fe correcta, una fe que agrada a Dios? La única manera, mis hermanos, es leer las Escrituras, estudiarlas, estar todos los días meditando en ellas, para que entonces nosotros podamos decir que es una fe conforme lo enseña la Biblia, lo enseña en las Escrituras. Por eso, la fe del cristianismo no es una fe tonta, no es una fe que solamente nos dejamos guiar por las emociones, sino es una fe que descansa en información, tiene contenido. En verdad, no hay ninguna fe real o no hay una fe bíblica si no tenemos esa información o ese contenido. Por eso la mente del ser humano ocupa un lugar muy importante en nuestra fe. No solamente amamos y no solamente creemos a Dios con nuestro corazón, con nuestro espíritu, sino también Jesús nos enseñó a amar a Dios con toda nuestra mente. Y eso lo encontramos en las Escrituras. No solamente amar a Dios con nuestro corazón, sino amarle con nuestra mente. Entonces, obviamente no podemos amar y servir y adorar aquello que no conocemos. Así como lo hacían los atenienses. ¿Se acuerdan? En el libro de los Hechos, Pablo se enardecía al ver que este pueblo estaba entregado a la idolatría y para colmo adoraban a un Dios que no conocían. Era como tener a todos los dioses posibles que su mente pudiera entender, y por si ahí hubiera un Dios que no estuvieran adorando, entonces levantaban un altar en donde decían que era a ese Dios que posiblemente no estaban adorando o se les estaba escapando de su conocimiento, y por si acaso, entonces adoraban a ese Dios no conocido. Dice en el libro de Hechos, en el capítulo 17, versículo 23, dice: porque pasando y mirando vuestros santuarios, hablando Pablo, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Entonces, a Dios se le debe de adorar con causa de conocimiento. Dios es quien dice cómo debemos de adorarle. Entonces, muchos creen
que lo más importante en la adoración es que lo hagas con sinceridad, pero la sinceridad de nada sirve si no lo hacemos conforme a la voluntad de Dios. Entonces, no es echarle ganas, no es qué tan sincera es nuestra adoración, sino qué tan bíblica y qué tan sujeta está a lo que Dios dice que debe de ser nuestra adoración. Por eso las emociones, las sensaciones son parte de nuestra adoración. No las podemos desechar. Siempre que vamos y adoramos a Dios, es legítimo y es correcto a veces sentir la presencia de Dios o querer sentir la presencia de Dios, pero eso no debe de gobernar nuestras vidas. No son los sentimientos, no son las emociones las que dictan si estamos adorando correctamente, sino conforme a lo que Dios dice, que Dios espera de la adoración. Entonces, primero, adoramos con entendimiento, adoramos con causa de conocimiento, porque tenemos una adoración conforme a las Escrituras, y entonces los sentimientos, todas nuestras emociones pueden ir detrás de ese conocimiento, pero no son las emociones las que dirigen nuestra adoración, sino el conocimiento que nos da las Escrituras. Dice Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Hablando de nuestra mente, que adoramos con entendimiento, que adoramos con inteligencia, que estamos adorando conforme al deseo de Dios y no conforme a nuestras emociones, lo que nos hace sentir bonito o aquello que nos agrada, aun si no sentimos esas emociones o no sentimos ese cosquilleo como muchas veces la gente quiere buscar. Pero si adoramos con inteligencia, si adoramos conforme a la voluntad de Dios, entonces sabremos que estamos adorando correctamente. Por eso digo que la mente del ser humano ocupa un lugar muy importante en nuestra fe y en nuestra adoración, porque antes de echar a volar nuestra fe, la fe descansa en datos, en conocimiento. No se puede tener una fe a ciegas, una fe tonta, en donde adoramos lo que se nos antoje o porque lo sentimos o sentimos bonitos, si no es sabio, si no es conforme a la Biblia nos lo enseña. Entonces, ¿cómo adorar? Como una vez le dijo a la mujer samaritana, ¿cómo adorar en espíritu y en verdad? Sobre todo, ¿cómo sabemos que estamos adorando en verdad si no conocemos la verdad, si desconocemos los principios de Dios? Entonces, la única manera, la fuente en la cual descansamos y podemos tener una fe correcta, una adoración correcta, la encontramos en las Escrituras. La única autoridad de nuestra fe y de nuestra adoración descansa en lo que dicen las Escrituras, no en las tradiciones, no en lo que dicen los hombres, no en la sabiduría o en la inteligencia del ser humano, o lo que a nosotros nos parece una buena idea, sino lo que dictan las Escrituras. Por eso decían los reformadores, solo Escritura. Cuando decían solo Escritura, no se estaban refiriendo que solamente las Escrituras tienen autoridad. Hay otras autoridades que también gobiernan nuestras vidas, como las autoridades civiles. En una familia, el papá o la mamá tienen autoridad. En el trabajo, obviamente el jefe del trabajo pues tiene autoridad sobre nuestras vidas. Pero quien tiene la máxima autoridad, quien gobierna todas las autoridades en las cuales nosotros estamos sujetos, son las Escrituras. Por eso decía Lutero, nuestra conciencia está sujeta a las Escrituras. La máxima autoridad que dicta nuestra vida, nuestro caminar, nuestros pensamientos, nuestra forma de adorar, nuestra manera de creer en Dios, lo dictan las Escrituras. Si otra autoridad no está conforme a las Escrituras o es contraria,
quien tiene preeminencia y autoridad sobre nuestras vidas es la palabra de Dios. En ella solamente descansamos. Entonces, esa debe ser nuestra razón de vivir, nuestra pasión de vida, conocer a Dios. Por eso la Biblia dice, la vida eterna consiste en conocer a Dios. Entonces, todos los días, mis hermanos, debemos de despertar, abrir nuestros ojos para que tengamos la oportunidad cada día de conocer más a Dios. En estos tiempos no podemos perder el tiempo en cosas que no son provechosas. La Biblia nos exhorta a aprovechar bien los tiempos porque los tiempos son malos. Y creo yo que estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos complicados, que no nos podemos dar el lujo de perder el tiempo en aquellas cosas que no contribuyen a conocer a Dios. Creo yo más que nunca, si tú, mi hermano, eres una persona que no eres disciplinada para hacer tu devocional, para buscar a Dios, para buscarlo de rodillas, yo creo que este es el tiempo para poderlo hacer. Necesitamos hacer a Dios, ese Dios, pero una fe que descanse en el conocimiento que nos enseña la palabra de Dios. Una fe correcta. Entonces, por eso, mis hermanos, es muy importante las Escrituras, las verdades que nos enseñan, los principios teológicos. Quien desprecia las doctrinas de la Biblia, entonces es una persona que no está interesada en conocer a Dios. Entonces, como primer punto para hacer a Dios, nuestro Dios, es conocerlo, profundizar en las cosas de Dios, conocerlo ante todo. Aun cuando estemos en el cielo y pasemos toda una eternidad, yo estoy seguro que no nos alcanzará la eternidad para terminar de conocer a Dios. Entonces, esa debe ser nuestra pasión, esa debe ser nuestro objetivo de vida, conocer más a Dios. Y muchas veces lo he enseñado en la iglesia, que el conocimiento es lo que hace que amemos más a Dios. Cuando vemos que alguien se adentra a las Escrituras, está estudiando la palabra de Dios, es una persona que quiere amar más a Dios. Pero todo lo contrario, cuando una persona no lee, no tiene tiempo para buscar de Dios, no tiene tiempo para su devocional, eso me dice que es una persona que en verdad no está interesada en las cosas de Dios, que no ama a Dios. En segundo lugar, el segundo punto, aunque parece repetitivo, en segundo lugar, para tener a Dios como nuestro Dios, es hacer a Dios tu Dios. Es hacer a Dios tu Dios. Entonces, en relación al primer punto, ¿de qué sirve tener una ortodoxia correcta, una teología correcta, si ese Dios que habla la Biblia no es tu Dios? De nada sirve el conocimiento. Entonces, como muchos han dicho, tener información de Dios no significa que alguien conozca a Dios. Dice Santiago en el capítulo 2, versículo 19. Vaya conmigo a Santiago 2, versículo 19. Ese es un pasaje que muchos conocemos. Santiago 2, 19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Cosa curiosa. Si hay alguien que conoce a Dios, que sabe de las doctrinas de Dios, de la teología de Dios, son las tinieblas. Satanás mismo tiene esa información. Los demonios tienen buena ortodoxia, tienen sana doctrina. Pero ¿de qué sirve esa sana doctrina o tener esa ortodoxia correcta si estos demonios no aman a Dios, no se sujetan a Dios, no sirven a Dios? Tienen más conocimiento que muchos cristianos que van a las iglesias. Son personas que los demonios
conocen las Escrituras, utilizaron las Escrituras para tentar a Jesús en el desierto. Pero de nada sirve el conocimiento como los demonios, porque son demonios que obviamente no aman a Dios ni se sujetan a las cosas de Dios. Entonces, tener a Dios como tu Dios es descansar en Él, aunque no todo lo entendamos. Escucha bien, mi hermano. Primer punto que estuvimos viendo es tener conocimiento de Dios. Pero también es muy importante entender que aunque tengamos ese conocimiento de Dios, no tenemos toda la anchura, toda la profundidad, todo lo alto del conocimiento de Dios. Al menos esa poca información que tenemos de Dios, que nos enseña la Biblia, es una información suficiente, correcta y verdadera para conocer a Dios, pero eso no significa que conozcamos la totalidad de quién es Dios. Al menos lo que conocemos de Dios, lo que la Biblia nos enseña de Dios, es suficiente para poder descansar en Él. Entonces, hacer a Dios a nuestro Dios no significa que todo lo sabemos, que todo lo entendemos, sino todo lo contrario. Tenemos información suficiente y esa información suficiente que nos hace tener una fe correcta, una fe verdadera, nos lleva a descansar en Dios. Dice Isaías en el capítulo 55, versículo 7. Vamos a leer hasta el versículo 9. Isaías capítulo 55, versículos 7 al 9. Y dice el versículo 7, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Aquí hablando Isaías, aquellos que no conocen a Dios, aquellos inicuos, aquellos impíos que siguen sus caminos, que creen tener conocimiento, que creen tener sabiduría. Aquí Isaías les exhorta a que se vuelvan de sus pensamientos y que se vuelvan a Dios, el cual, dice, Él tendrá misericordia. Dios, cuando alguien se acerca a Dios, Dios a nadie rechaza. Por eso está la exhortación y la invitación para aquel que entiende que le ha fallado a Dios, que está en malos caminos. Dice Isaías, vuélvase a Dios de sus malos caminos, pero dejen de estar luchando con sus pensamientos, porque mucha gente no se quiere acercar a Dios porque quiere tener toda la información, todo el conocimiento, porque vienen dudas a sus vidas, pero en realidad conocer a Dios y conocer todas las preguntas y todas las dudas, Dios no nos las va a contestar como mucha gente cree. Dios nos da información suficiente que viene plasmada en las Escrituras para poder conocer a Dios, para tener un conocimiento amplio, suficiente, para podernos salvar, pero sobre todo para poder descansar, que Dios es Dios, el único Dios en el cual nosotros podemos confiar y podemos descansar. Ese fue el problema de Job. Aquellos que no han leído el libro de Job, yo les invito a que lean la vida de Job, porque no solamente estamos hablando de sus pruebas, sino la mayoría de los capítulos que leemos en el libro de Job es la historia en donde Job lucha con Dios, tratando de entender su problema, su necesidad, tratando de cuestionar a Dios. Job lo que quería hacer es que Job lo quería encasillar en sus pensamientos. Job quería entender a Dios de acuerdo a su sabiduría humana. Y después vemos que Job entendió que a Dios no lo podemos encasillar con nuestra sabiduría, con nuestros pensamientos, porque la sabiduría del hombre es limitada. No podemos encajonar a Dios. Entonces, aunque Job era un hombre recto, temeroso de Dios y apartado del mal,
Job no acababa de conocer a Dios como debía conocerlo. Job obviamente sí tenía cierto conocimiento de Dios, pero ante la plenitud de Dios y ante la grandeza de Dios, Job en realidad era un ignorante. Entonces Job luchaba con Dios porque no encajaba con sus ideas. Él tenía una idea de cómo debía actuar Dios, pero Dios está por encima de nuestros pensamientos y de nuestra lógica. Entonces el problema de Job era encasillar a Dios en su limitado intelecto. Ya no solamente se trataba de su enfermedad, de lo que él estaba padeciendo, sino él quería comprender a Dios para poder confiar en Él, pero quería comprender con todas sus dudas, quería entender todos los misterios del cielo, quería entender cómo es que las cosas suceden. Pero Job vemos, cuando ustedes lean el libro de Job, se van a dar cuenta que Job no recibió respuesta de parte de Dios, sino todo lo contrario. En vez de Dios de darle respuesta, Dios agrandó los enigmas y Dios lo convenció de que él era un ignorante ante la presencia de Dios. Por poner un ejemplo solamente de muchos pasajes que pudiéramos leer del libro de Job, pero si ustedes me acompañan al libro de Job, capítulo 38, ustedes pueden leer todo el capítulo 38. Yo solamente quiero leer desde el versículo 1 al versículo 5, pero yo les aconsejo que lean todo el capítulo 38. Y dice el versículo 1, entonces respondió Jehová a Job desde su torbellino y dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber. Si tienes inteligencia, ¿quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ellas el cordel? Entonces, Dios empieza a preguntarle a Job para que él pudiera contestar, para que él en su sabiduría pudiera tener respuestas, pero obviamente Job se da cuenta que nunca va a entender todo, que no puede estar cuestionando a Dios, sino que la información que él tenía de Dios era suficiente para poder confiar en Dios. ¿Y saben qué, mis hermanos? En estos tiempos de pandemia, en estos tiempos difíciles del coronavirus, que en verdad yo veo que mucha gente está asustada, mucha gente está espantada, pero déjenme decirles que mucha gente con justa razón está espantada, está asustada, porque no tiene a Dios como su Dios. Muchos que tienen miedo, que tienen pánico, es normal tener un cierto temor, y aún hasta el hombre más santo, el hombre más justo, es normal que pudiéramos tener una cierta reserva, un cierto celo, un cierto temor o preocupación por las cosas que pasan, pero no al grado en donde el temor domine nuestras vidas y nos sintamos afligidos y en realidad estemos tristes, acongojados, en donde solamente demostramos que la gente no está confiando en Dios. Obviamente no nos toca entender todo lo que pasa. A veces no entendemos por qué la gente se está yendo. Gente que a lo mejor no debería estar aquí. Es gente que ya no la tenemos aquí. Y muchos empiezan a cuestionar a Dios. Muchos empiezan a dudar de Dios porque quieren respuestas, así como Job. Quieren entender todas las cosas. Pero una cosa, mis hermanos, en la cual debemos estar seguros es que nada sucede sin la voluntad de Dios. Nada está fuera de control. Si alguien me pregunta que si lo que está pasando se le ha salido de control a Dios, déjenme decirles que Dios en su soberanía, Dios mantiene el control de todo. Como ya lo hemos dicho, ninguna partícula en el universo se mueve sin la voluntad o sin el permiso de Dios. Y obviamente todo lo que está pasando en este tiempo, si sucede bajo el conocimiento, con causa de conocimiento de Dios
Y Dios siempre mantiene el control de todo lo que sucede. No es que las tinieblas o el diablo o la humanidad se salieron de control, que Dios no puede controlar, que Dios no puede gobernar, que estamos viendo Dios limitado o sorprendido de algo que Dios ni siquiera esperaba que sucediera. Y entonces se le salió de las manos de Dios, Dios no tiene el control y entonces estamos a expensas de lo que suceda, del virus, y entonces no sabemos lo que va a pasar. No, mis hermanos, nada está fuera del control de Dios. Si en algo debemos descansar y estar convencidos y seguros, es que Dios mantiene su soberanía en todo lo que pasa. Lo que sí hay que entender es que no todo lo que está sucediendo está a nuestro alcance poderlo entender. ¿Qué pasa cuando vienen tiempos de crisis, tiempos de persecución o como estos tiempos? Yo veo dos cosas muy importantes que Dios nos quiere enseñar. Una, que lo que está pasando es una forma de hacernos llamar la atención, sobre todo aquellos que no conocen a Dios, para que puedan acudir al arrepentimiento. Mucho de lo que está pasando es que Dios está exhortando y llamando la atención para que la gente pueda volverse a Dios. Si la gente se está yendo, si sucede lo que está sucediendo, es porque se está haciendo todo bajo su justicia. Nada es injusto. Eso debe de quedar claro. Nada de lo que pase en esta vida es injusto, sino todo lo contrario. Si Dios aplicara su justicia de una manera enérgica, ninguno deberíamos estar en vida. Nadie debería de vivir. Pero si seguimos en vida, si estamos en pie todavía, es porque muchas veces la Biblia nos lo enseña. Dios es tardo para la ira, grande en misericordia. Dios es tardo para la ira y grande en su misericordia. En realidad lo que estamos viendo es su misericordia, su amor desbordado a través de esto que estamos pasando. Y aunque no lo entendamos así, es una manera en que Dios está llamando a que la gente se pueda arrepentir. También lo veo como una sacudida para la iglesia. Sobre todo aquellos que van a la iglesia, aquellos que dicen amar a Dios, pero que han descuidado su relación con Dios. Aquellos que viven no pensando en las cosas de Dios, que no están orando, que no están buscando de Dios, que ni siquiera están leyendo la palabra de Dios, que no tienen en su mente a Dios para estarlo buscando. Mis hermanos, este es el tiempo para acercarnos a Dios. Yo no dudo que todo lo que está pasando es para sacudir a la iglesia, para hacernos volver a Dios, para entender que son tiempos en donde debemos santificar nuestras vidas, que no podemos estar coqueteando con el pecado, revolcándonos con el mundo, sino estos son tiempos para acercarnos a Dios, para santificar nuestras vidas, nuestras mentes, nuestro corazón, nuestras manos. Que nuestro tiempo lo dediquemos para buscar de Dios. Yo sé que mucha gente, aunque van a la iglesia, no están buscando de Dios. En verdad no tienen temor de Dios, no han hecho a Dios como su Dios, y es la manera en que Dios nos está exhortando a que volvamos a Dios. Entonces, ¿qué nos toca hacer a nosotros en estos tiempos difíciles? Confiar en Dios, descansar en Dios. Tener a Dios como nuestro Dios. Sea que vivamos, sea que muramos, del Señor somos. A final de cuentas, mis hermanos, seamos santos o no santos, todos vamos a partir, todos vamos a morir. Lo importante de esto es cómo morimos, cómo partimos de esta vida. Cuando alguien tiene a Dios y lo ha hecho Señor de su vida, sabe y entiende que es normal, que algún día vamos a partir, pero sabemos que cuando alguien muere en Dios, no hay pérdida, si no es ganancia, como decía Pablo. Estar con Dios es mejor.
Pero cuando alguien muere sin tener a Dios en su vida, cuando alguien muere en sus pecados y no se arrepintió de sus pecados, y aun cuando tiene esta enfermedad, está muriendo y no procede el arrepentimiento, entonces solamente vemos la necedad y el pecado en la humanidad de seguir obstinados de no buscar a Dios. Mis hermanos, yo les invito en esta mañana a descansar en Dios, a confiar en Dios. Que si Dios nos llama el día de mañana, no importa cuándo nos va a llamar, sabemos que estaremos con Él. Triste, penoso para aquella persona o para aquel supuesto hermano que va a la iglesia, que muere y que en verdad no estaba listo para morir, porque vivió su vida para el mundo, no vivió para agradar a Dios, no tuvo tiempo para hacer a Dios su Dios, porque no le importó. Entonces, ¿por qué la gente está temerosa de todo esto que pasa? ¿Miedo a morir? Sí, a lo mejor sí miedo a morir, pero más allá de miedo a morir, hay en el corazón del ser humano, consciente o inconscientemente, que viene un juicio para nuestras vidas y que mucha gente en realidad no está preparada para ese juicio. ¿Qué podemos hacer? Obedezcamos al primer mandamiento. Haz tu Dios tu único Dios. Haz tu Dios tu único Dios. Job encontró paz en su corazón, no cuando tuvo respuesta a sus preguntas, sino cuando entendió que Dios tiene derecho a ser Dios y que Dios no está ahí solamente para cuestionarnos o para que Dios conteste nuestras preguntas, sino que para que la información que es suficiente, que nos da la Biblia, las Escrituras, podamos descansar en Él. Dice Job 41 al versículo 6, Job capítulo 42, versículo 1. Respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiadas maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y en cenizas. Cuando Job entendió que Dios tiene derecho a ser Dios y ser Dios de nuestras vidas, y que Dios no siempre va a contestar nuestras preguntas, y no porque Dios no pueda hacerlo, sino porque Dios le enseñó a Job que el hombre no está preparado para entender los misterios, las cosas que Dios hace, sino simplemente poder descansar en Él. Entonces, para terminar, hacer a Dios nuestro Dios, como resumen, es entender que todo gira alrededor de Él. Todo gira alrededor. Por eso nuestra vida, nuestro trabajo, nuestro matrimonio, nuestros hijos, nuestras empresas, todo debe girar alrededor de Él. Todo lo que hacemos, todo lo que emprendemos, todos nuestros planes y nuestros sueños deben girar en honrar y exaltar a Dios. No podemos hacer a un lado nuestro trabajo, nuestro matrimonio y nuestra vida religiosa, y solamente nuestra vida religiosa es lo que le compete a Dios. A Dios le compete todas nuestras vidas. Decíamos el domingo pasado, no es que Dios quiera lo mejor de nosotros, no, quiere todo de nosotros. Que no nos reservemos nada, que no haya nada en nuestras vidas que no le estemos honrando y que no lo estemos exaltando. Por favor, entendamos este primer mandamiento. Todo gira alrededor de Dios. Y que ya no seamos como esa gente que piensa que el mundo gira alrededor del mundo. Que Dios está ahí solamente para cumplir nuestros sueños, nuestros caprichos, nuestros anhelos. Y que Dios está ahí solamente para obedecernos. Que cuando nosotros le digamos lo que tenga que hacer, entonces Dios lo tiene que hacer. Porque en verdad hemos percibido y hemos entendido mal a Dios. Todo gira alrededor de Dios. ¿Y cómo entendemos eso?
cuando hacemos a Dios nuestro único Dios. Entonces, la felicidad del hombre, para concluir, se encuentra en la gloria de Dios. Cuando vivimos para su gloria, cuando entendemos que todo es para su gloria, entonces descansamos en Él. Nuestra felicidad es cuando vivimos para servir a Él. Hemos pensado que si cumplimos nuestros sueños personales, nuestras metas personales, eso nos va a hacer feliz. No. Lo que nos hace feliz es obedecer a Dios, seguir los mandatos de Dios, vivir para la gloria de Dios, porque la gloria de Dios está relacionada con nuestra felicidad. Cuando nosotros aprendemos que necesitamos negarnos a nosotros mismos, cuando somos personas que cargamos nuestra cruz, que amamos a Dios por encima de todas las cosas y que nos negamos nuestros sueños, nuestra felicidad, entonces encontramos satisfacción. La verdadera felicidad del ser humano es vivir para la gloria de Dios. Por eso, la peor maldición que el hombre pueda tener es ser destituidos de la gloria de Dios. Cuando el hombre pecó, dice la Biblia, fuimos destituidos de la gloria de Dios. ¿Cómo vuelve nuestra vida? ¿Cómo vuelve nuestra felicidad? Entender que vivimos para la gloria de Dios. Entonces, el primer mandamiento es un llamado a nuestra fe. Y esa fe la cumplimos y en verdad hacemos a Dios nuestro Dios con dos elementos que vimos esta mañana. Primero, conocer a Dios. Tener conocimiento de quién es ese Dios, porque nuestra fe es una fe que descansa en datos, que descansa en evidencias, que descansa en argumentos bíblicos. Y en segundo lugar, de nada sirve tener conocimiento, tener toda esa información, si ese Dios único que existe en el universo no lo hacemos nuestro Dios. Y hacer a Dios nuestro Dios es vivir para su gloria. Pues esta mañana, mis hermanos, me resta decirles que descansemos en Dios, confiemos en Dios. No tengamos temor a lo que pueda suceder. Dios ha designado el tiempo de vida para cada uno de nosotros. Sea que Dios nos dé 20, 30, 50 años o días de vida, somos de Él. Descansemos en Él. Porque sabemos que si partimos de esta vida, estaremos con Él. Y estaremos mucho mejor que estar aquí. Vamos a orar. Padre, esta mañana te doy gracias. Gracias, Padre, porque tú estás haciendo un llamado a que volvamos a ti. Que ese es el tiempo, Señor, de estar cerca de ti, Señor, de que no podemos perder el tiempo, Padre, revolcándonos en el mundo. Y muy en especial para aquellos que viven alejados, aquellos que han regresado al mundo, Señor, sabiendo que ahí está su felicidad, su confianza, Señor, cuando están equivocados. Que esta mañana, Señor, este mensaje puede llegar a aquellos que han perdido la confianza, aquellos que han perdido la esperanza, aquellos que están luchando, Señor, con una enfermedad, con un familiar, aquellos que están pasando tiempos difíciles, Señor. Entendemos, Señor, aún cuando la gente no voltea a verte, entendemos, Padre, que están pasando tiempos difíciles en sus vidas, Señor. Pero que tú puedas tocar sus vidas, sus corazones, Señor. Y aún, Señor, aquellos que te han conocido, Señor, podamos hablar más en estos tiempos, Padre, que la gente necesita de esa esperanza. Que no nos reservemos el mensaje del Evangelio, Señor, sino que siempre que se encuentre la oportunidad de poder hablar, de poder compartir, Señor, lo podamos hacer, Señor. No importa que a veces la gente nos señale o nos diga, Señor, que somos fanáticos, que somos exagerados, Señor. Este es el tiempo, Señor, de hablar de ti, de compartir de las buenas nuevas, de que la gente necesita hacerte su único Dios.
que es la única manera, Señor, de encontrar paz y seguridad para nuestras vidas. Padre, muy en especial levanto por la iglesia en general, Señor. Esa iglesia que a veces ha dormido. Esa iglesia, Padre, que a veces se ha olvidado de ti, Señor. Fornicando, Padre. Adorando, Señor, al mundo. Adorando a otros dioses. Adorando otras cosas, Señor. No poniéndote en primer lugar en nuestras vidas. Perdona, Señor, a tu iglesia. Perdona a aquellos que integramos tu iglesia, Señor. Que nos hemos olvidado de las cosas más importantes, Señor. Y que este llamado sea, Señor, para aquellos, Padre, que han dejado de orar, que han dejado de buscarte. Aquellos, Señor, que en verdad no viven para tu gloria, que viven para este mundo, que están viviendo solamente para lograr sus sueños, para engrandecer, Señor, sus negocios, sus riquezas. Pero que solamente, Señor, están perdiendo el tiempo, Señor, en las cosas que no valen la pena. Que aprendamos, Señor, que el único descanso que el hombre puede tener es cuando te tenemos a ti, Señor. Te damos gracias esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. Pues mis hermanos, les damos un caluroso saludo a todos los que estuvieron con nosotros. Si Dios nos lo permite, el próximo domingo a las 10 de la mañana continuaremos con el tema sobre los 10 mandamientos. Y por favor, sigamos orando por los hermanos que están enfermos, que tienen COVID, por gente de la iglesia. Oremos por Abdi, que obviamente está pasando un tiempo difícil. Que Dios esté con él, que Dios esté con su familia, que Dios tenga misericordia de nuestras vidas, que Dios tenga misericordia de la iglesia, de su pueblo de Dios, y que nos acerquemos más a Él. Que Dios me los bendiga, mis hermanos.